Jules Verne y la francmasonería. Las sociedades secretas y su simbología en los viajes extraordinarios. Un intento por escudriñar la simbología masónica y las influencias de esta y otras sociedades secretas en la obra del afamado escritor francés, autor de los viajes extraordinarios. Desde los albores de la humanidad, el hombre siempre se ha cuestionado respecto a los misterios que lo rodean, sobre su vida, sus orígenes y objetivos en este gran viaje que llamamos existencia. Las religiones creen tener las respuestas a estas interrogantes. De igual modo, las sociedades de carácter filosófico-religioso también se creen poseedoras de la verdad y de los secretos que rigen la existencia, la naturaleza y el tiempo. Se dicen herederas de las tradiciones más antiguas y conservadoras de un patrimonio que les ha sido transmitido de generación en generación a lo largo del tiempo, desde los inicios de la humanidad, incluso desde tiempos míticos. Las sociedades secretas son asociaciones que llevan una vida oculta, así es al menos en su objetivo, su uso y su doctrina. Ciertas sociedades secretas apuntan hacia la protección y bienestar de sus miembros, otras, por su parte, persiguen causas patrióticas o propósitos espirituales. Sin duda alguna es la francmasonería la sociedad secreta de mayor alcance en influencia en el occidente del mundo. Sus prácticas, su simbología, su controversial influencia y sus concluyentes acciones en función de cambios sociales notorios, muy especialmente a lo largo del siglo XIX, van a determinar su rol preponderante en el concierto de las sociedades secretas más conocidas. Como veremos más adelante, su influencia en la obra de Jules Verne será notoria desde diferentes flancos. Nacida oficialmente en 1717, esta fraternidad de la que algunos señalan también orígenes míticos que nos llevan hasta el rey Salomón, pasando por los templarios, alcanzó pronta popularidad especialmente en el seno de los intelectuales europeos y norteamericanos. Es innegable su relación con eventos de trascendencia en diferentes países, incluidas las gestas libertarias. Las esferas intelectuales del siglo XIX no escaparon a este furor y muchos artistas se hicieron miembros de esta fraternidad y de otros cenáculos para entonces en boga. En Francia y el resto de Europa, la francmasonería se nutrió de muchos elementos simbólicos que le proporcionan a la hermandad un carácter hermético y discreto. Tal popularidad de las cofradías llamadas secretas incide en la obra de muchos artistas. Jules Verne no es la excepción. Demos una rápida mirada a la relación entre Verne y sus creencias. La relación entre Verne y la religión fue siempre cercana. Católico devoto, siempre fue ejemplar ciudadano y apegado a los principios que sus padres le enseñaron. Jules Gabriel Verne provenía de una familia burguesa regida por los principios de la Iglesia católica. Sophia Yote, la madre, de variados gustos musicales y de espíritu abierto, ofrecerá a su hijo el arte de la sensibilidad. Su padre, Pierre Verne, abogado y medio poeta, de regia formación católica, le entregará a Jules la disciplina y el respeto por la fe que heredaba de sus ancestros. Las grandes pasiones de Pierre son el derecho, claro está, y la religión. Sobre estas bases de rectitud, bases cristianas en el fondo, Pierre Verne intentará levantar a su familia. Verne tendrá una posición distinta a la de su padre en lo que concierne a la religión, muy especialmente a la piedad. Verne solía ser muy directo y muchas veces sus opiniones religiosas no son muy favorables a la doctrina que profesa por tradición. Uno de sus primeros biógrafos fue una pariente suya, Marguerite Ayotte de la Fulle. En su biografía, la autora, con miras a proteger la imagen familiar y puritana, no dudó en modificar o amputar citas enteras de cartas enviadas por Verne a la familia en las que las opiniones de carácter religioso no concordaban con la tradición de los Verne. Al lado de esta visión de un Verne apegado a una iglesia que respeta y de un Dios en el que cree, Gisland de Diesbach nos habla de un Verne anticlerical. Su fe en Dios parece solo encontrar rival en la fe que profesa por la ciencia a tal punto de ceder un espacio al escepticismo. El nuevo guía espiritual, el gran demiurgo de los viajes extraordinarios es el ingeniero, el gran maestro transformador. En sus manos reposan los misteriosos poderes que la ciencia confiere a los que han sabido arrebatarle algunos de sus secretos, dice Diesbach.
Verne confía en el hombre y en sus capacidades, apegado a una nueva religión llamada ciencia. Muy a pesar de esos tintes religiosos donde Dios parece estar ausente, sustituido por una divina providencia que regula la suerte de los hombres, Verne no oculta la influencia del quehacer esotérico de su época. ¿Cuáles son las personas claves alrededor de Verne? ¿Qué hacen? ¿Están inscritas en círculos filosóficos, esotéricos, literarios, científicos? Las hay a montón: músicos, anarquistas, republicanos, escritores, periodistas, actores y directores de teatro, ilustradores y grabadores, científicos, geógrafos, políticos, nobles, artistas, trabajadores de la bolsa, amigos íntimos. La lista es larga, y muy ciertamente, lejos de ser exhaustiva, pero a la vez muy cercana de lo que podríamos denominar hoy día una red social. En las líneas que siguen exploramos los hilos de diverso orden que permiten establecer nexos con Verne, por supuesto, conexiones con los círculos esotéricos en boga en su época. Del nutrido grupo de personas que rodea a Jules Verne, unos cuantos pertenecen a la masonería. La lista se inicia con su amigo el músico Aristide Hignard. Aunque la pertenencia de Leo Delibes a la francmasonería no ha sido probada, se cree que sus pasos estuvieron muy cerca de los llamados Hermanos Tres Puntos, puesto que participó en conciertos de logia organizados por los Hermanos Unidos inseparables con el propósito, no solo de resucitar las brillantes sociedades de concierto muy en boga en el siglo XVIII, sino para reunir fondos en beneficio de su obra de adopción de huérfanos. Jean Macé, quien funda en 1866 la Liga de la Enseñanza que lucha por la instauración de una escuela gratuita, obligatoria y laica. En 1867, por iniciativa de un profesor de Metz, nace el primer círculo de la Liga, gracias al apoyo de la logia masónica de la ciudad. Félix Nadar, cuyo nombre aparece en la lista de francmasones propuesta por Pierre Ripper. Alexandre Dumas padre, quien fue probablemente iniciado en 1862 en la logia Fede Itálica, en el oriente de Nápoles. Ernest Legouvé, dramaturgo amigo de Verne, miembro de la logia parisina La Trinité Indivisible. La lista sigue aunque el foco de la investigación centra su atención en el análisis de la simbología masónica. En toda la obra de Jules Verne, no solo en los viajes extraordinarios sino en múltiples ensayos y cuentos. Uno a uno son analizados los símbolos masónicos en el corpus verniano, así como los símbolos de origen pitagórico, los de origen bíblico, los símbolos de origen compañónico, los de origen caballeresco y alquímico y los denominados símbolos propiamente masónicos, entre otros. Una rápida alusión a los elementos de la naturaleza nos pone al corriente de la simbología masónica, escondida entre líneas en la vasta obra de Jules Verne. La relación con los cuatro elementos se establece normalmente a partir de los viajes hacia las diferentes zonas de la esfera celeste. Estos viajes reales en el mundo físico corresponden al viaje iniciático en la logia masónica. Un lector curioso podría interesarse en estudiar los desplazamientos de los personajes vernianos y de compararlos con los de un iniciado en una logia masónica que comienza por la cámara de reflexión, pasa a la columna Boas del segundo vigilante, luego a la columna Yakin del primer vigilante y finalmente al oriente del venerable, que representa el nadir, los dos trópicos y el cenit, en otras palabras, los elementos tierra, aire, agua y fuego. El elemento tierra corresponde frecuentemente a los espacios subterráneos. En efecto, la fórmula vitriol es un recordatorio de este viaje hacia las profundidades del planeta. Llegar a ser el hijo eterno de la Tierra constituye el origen de la alquimia. El planeta hace madurar los metales en su seno. Es quien transforma el cristal en diamante tal como el embrión es transformado para convertirse en un bebé, listo para el nacimiento. En este sentido, sin importar bajo qué forma, la Tierra constituye un receptáculo. Es ella la madre en la que Axel y Nell se convierten en niños eternos. Axel, el metal trabajado, es expulsado de su vientre en viaje al centro de la Tierra. Hablar de la Tierra significa también hablar de la isla, ergo,
de la madre. Retirarse a una isla es, pues, efectuar un regressus ad uterum, y buscar en sus orígenes el principio primordial que renovará nuestra vida. Es difícil de interpretar de otra forma la experiencia de los colonos de la isla Lincoln. Las referencias simbólicas en la isla misteriosa son bastante numerosas como para confirmar esta hipótesis. Es la búsqueda de la madre protectora, la que todo lo provee. Piénsese en la idílica Coal City. Coal City es un mundo al revés, nos dice Michel Serres, es un microcosmos cerrado, que nadie abandona, como si se tratara de un espacio insular. Una isla es una tierra rodeada de agua, por debajo del agua. Coal City es agua rodeada de tierra, por debajo de la tierra. Es ese pues el mundo invertido de Harry Ford, la enorme cima de la ciudad de carbón. La tierra es encarnada por una diosa madre. Ella es considerada como el origen de toda fecundidad y de la riqueza que de ella proviene. En efecto, en la isla misteriosa, la tierra es fecundada por un grano de trigo encontrado por Harbert en su bolsillo, tal como lo es por el maíz en el soberbio Orinoco. El grano de trigo se encuentra en el bolsillo del joven Harbert. ¿Casualidad? No, pues el joven Harbert es el aspirante a la iniciación en la isla misteriosa. Es interesante notar que en el asiento del primer vigilante se esculpía un haz de trigo. Es su emblema, sin duda, puesto que en Ilusis se le mostraba al aspirante una espiga de trigo como símbolo del misterio supremo. Más adelante, el autor agrega, se nos dice, en la explicación del cuadro de logia que los compañeros eran pagados con moneda, y que los aprendices recibían su propio salario en trigo, en vino y en aceite. El pago en trigo significa que los más ricos tesoros de la tierra recompensan los esfuerzos del hombre y que al mismo tiempo traen la bendición de Dios. En cuanto al aceite, el autor agrega, representa un gran don, el de la sabiduría. Sin embargo, la sabiduría resultante de todos los esfuerzos cumplidos y de todos los sufrimientos soportados, permanece en el corazón del hombre. La recompensa del trabajo aquí abajo no es simplemente exterior y no se limita a los resultados adquiridos. Ella también es exterior y se encuentra en el corazón y en los pensamientos del hombre mismo. No es difícil, pues, adivinar quién encuentra el aceite en la isla. Naturalmente el joven Harbert, puesto que es el botánico del grupo, ya había encontrado almez, cuya nuez produce aceite, pero un día, llega con una muestra de chicoriáceas, cuyo grano incluso podía proveer por presión un excelente aceite. ¿Cuánta simbología masónica escondida entre líneas? Veamos muy someramente un apartado sobre los signos de reconocimiento entre masones. Otra interpretación concerniente a los sentidos está asociada a las palabras, signos y toques de los francmasones. En esta imagen, aparte del buen apretón de manos, puede observarse la disposición de la mano izquierda, como también se muestra en la ilustración que nos presenta Robur. Un ejemplo evidente ligado a los signos de reconocimiento se encuentra en los 500 millones de la Begun, cuando Marcel se hace reconocer por los suyos en el restaurante. Chocar la mano puede que resulte un gesto banal. Con frecuencia, se choca la mano para saludar, para firmar un contrato, para decir adiós. En Verne, hemos encontrado algunos ejemplos en los cuales este gesto sirve también para agradecer a alguien, para manifestar alegría, para poner fin a una disputa, para perdonar, etc. A pesar de la multiplicidad de ejemplos de este tipo, que nos sorprende, por cierto, dado que Verne parece acordar mucha importancia a este gesto capital para el reconocimiento entre masones, hay ciertos pasajes que llaman nuestra atención, especialmente por el vocabulario empleado. El reconocimiento entre masones puede hacerse cuando se dan la mano. Cada manera de ejecutar este gesto puede recibir un nombre diferente, como el de la garra del compañero. La garra del compañero, la griffe du compagnon, y del maestro es un símbolo de origen bíblico. El símbolo de la garra del oso, o de la osa, aparece explícitamente en Samuel 1, 17, 37 y en otras citas bíblicas. El oso y el león se encuentran asociados en esas citas bíblicas a causa de sus garras.
Los enfrentamientos con osos son bastante recurrentes en la narrativa berniana. Al oso se le atribuye funciones mediadoras entre lo terrenal y lo celestial. Pero también representa la eternidad, el reinicio de la vida. Recordemos que después de morir simbólicamente durante la hibernación, el oso vuelve a la vida. En algunas regiones de Europa, especialmente en el norte, ha desplazado al león como rey de los animales. En Verne, estos dos animales se encuentran entre los 10 primeros componentes del bestiario extraído del corpus. El número de ocurrencias para la palabra león en singular es de 125, el de oso es el triple. Este último vocablo forma parte del vocabulario específico de varias novelas. La punta extrema sudeste, el cabo más importante de la isla misteriosa, es bautizada por Nab, Cap Brife, Cabo Garra, y luego se explicita en inglés, Cloquet, puesto que los colonos son anglófonos. ¿No nos recuerda acaso este nombre al del Dr. Clawbonny? Extraña coincidencia. Si le seguimos las huellas a Marcel, el protagonista de los 500 millones de la Begún, por mucho esfuerzo que hagamos no podremos disociarlo de la idea de la iniciación en una logia masónica. El ingreso a los talleres principales es tarea imposible, solamente los miembros tienen el derecho de entrar. Sin dar demasiado crédito a todos estos relatos, Marcel sabía que, en suma, eran la expresión popular de un hecho perfectamente real. La extremada dificultad que había para penetrar en la división central. De todos los obreros a quienes conocía, tenía algunos amigos entre los mineros del hierro y entre los carboneros, entre los afinadores y entre los empleados de los altos hornos, entre los brigadieres, los carpinteros y los forjadores, ni uno solo había franqueado nunca la puerta. Aquello, pues, constituía para él una curiosidad profunda y un placer íntimo que a la sazón iba a satisfacer. Pero las condiciones o etapas a franquear no se detienen aquí. Hay que pasar delante de los vigilantes del templo que deben verificar la identidad del candidato. Los ojos de Marcel están cubiertos por una banda como lo estipula el ritual de iniciación. En la descripción de la sala, los elementos de la geometría no son dejados de lado. Bien pronto pudo asegurarse de que las precauciones no podían ser más severas. Desde luego, Marcel era esperado. 2 hombres vestidos con uniforme gris, y con sable al costado y revólver a la cintura, se hallaban en la caseta del portero. Esta caseta, como la de la hermana tornera de un convento, tenía 2 puertas, una al exterior y otra al interior, que no se abrían nunca al mismo tiempo. Examinado y visado el pasaporte, Marcel, sin manifestar sorpresa alguna, vio que le presentaban un pañuelo blanco, con el que los 2 acólitos de uniforme le vendaron cuidadosamente los ojos. Cogiéndole después de un brazo, echaron a andar sin pronunciar una palabra. Después de haber andado unos 2 o 3 mil pasos, subieron una escalera, se abrió una puerta y se volvió a cerrar, y Marcel fue autorizado para quitarse la venda. En otro orden de ideas, varios temas de interés esotérico, iniciático y religioso son explorados en esta obra, entre ellas, las sociedades literarias y las teorías de complot en torno a Jules Verne, la llamada Sociedad Angélica, el Cabaret Noir, el asunto del misterio de Rennes-le-Château y las supuestas implicaciones de Jules Verne, las sociedades secretas y el espiritismo, el vampirismo, los muertos vivos, vida eterna, reencarnación, las pruebas iniciáticas, el alfabeto hermético, el encriptado y desencriptado de los mensajes, la Atlántida, el mito de Thule, la teoría de la Tierra hueca, la Luna y sus misterios, el cambio de nombres en el mundo esotérico, entre muchos otros sin que se pierda la relación estrecha con la obra de Jules Verne. A guisa de ejemplo, extraemos unos párrafos consagrados al proceso iniciático de uno de los personajes más conocidos en los viajes extraordinarios, Axel, el sobrino del profesor Lidenbrock en Viaje al centro de la Tierra. Durante su camino iniciático, el héroe berniano experimenta diversas pruebas que lo conducen cerca de la muerte. Está consciente de los peligros y el hecho de enfrentarlos muestra su valentía.
Frecuente en Verne es el reconocimiento de las limitaciones humanas frente a la avasallante naturaleza y del casi innombrado Dios que todo lo domina. El héroe no siempre alcanza su objetivo, pero su desplazamiento y esfuerzo le procuran un nuevo grado, experimentando así una profunda transformación. Axel logra sobreponerse, de una u otra manera, a cada una de las pruebas del viaje, excepto a la de la paciencia de la que también carece su maestro, el profesor Lidenbrock. El grado iniciático de Axel es inferior al de Saknussemm, razón por la cual aquel no alcanza el centro del planeta. Y si no lo hace, no se trata solamente por causa de una impaciencia poco iniciática que lo hace querer quemar las etapas, por una explosión violación de la madre tierra, sino también porque olvida el mundo profano. Incluso olvida a su querida Grauben que lo espera como recompensa a su esfuerzo. Es el acto de la renuncia simbólica del iniciado que le prepara para la recepción de los secretos de la naturaleza. Cerca de la muerte, de la angustia, de un enorme sufrimiento, Axel va a renacer a sí mismo más humano que nunca. Como Axel, muchos otros personajes son analizados desde el punto de vista esotérico. Cierra el libro una lista de predicciones y anticipaciones formuladas por Verne. Los anexos incluyen, entre otros, una lista de personajes históricos cercanos a Verne en la que se señala su filiación o no a las filas masónicas, o a otros cenáculos esotéricos. A manera de síntesis, este libro, escrito por el autor de la gran biografía de Jules Verne, es el compendio de muchísimas inquietudes en cuanto al Verne esotérico, el ligado a las sociedades secretas, el genio incomprendido en la literatura y su relación con las filosofías y creencias en boga en su época. Esta investigación responde a las interrogantes que se plantea en los últimos años respecto a nuevas tendencias en la interpretación de sus textos y que permiten entender de otra manera a Verne. Está claro que hoy día la crítica literaria pone sus ojos en un Verne diferente. Esta arista desde la que se ve al escritor, cargado de un componente filosófico cercano de algunas sociedades secretas, impregna a tal punto su obra como para merecer el estudio profundo que se intenta darle en este libro. El presente, fruto de la investigación doctoral del autor, es un estudio serio, concienzudo, detallado y contentivo de decenas de curiosidades. En algunos casos, el autor ha recurrido a estudios testométricos para apoyar algunas de sus interpretaciones. Más de 400 páginas de sorprendentes revelaciones, muy especialmente dedicadas a escudriñar la presencia de la simbología masónica en la obra verniana. Aquí se pone al descubierto los incontables nexos que tenía Verne con un amplísimo número de personas influyentes de su época, algunas de ellas ligadas a cenáculos restringidos. Todo esto para intentar responder así a las inquietudes que pululan respecto a la pertenencia o no del escritor a alguna sociedad secreta. Jules Verne y la francmasonería está disponible en Amazon.